Vamos a seguir con el libro de Nehemías y esta noche vamos a leer del capítulo 7, versículo 1 al 4. Nehemías 7, 1 al 4. Y dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia en medio nuestro y por tu amor y tu fidelidad. Ahora toma la palabra, Señor, y ayúdanos a serte fieles en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Primer jueves tratamos de edifiquemos el muro, ¿verdad? Edifiquemos el muro. Y encontramos que para la edificación del muro había muchas oposiciones, había muchas cosas que impedían, pero que encontramos un hombre dispuesto que aún arriesgó su vida para construir el muro. El segundo jueves miramos de los enemigos del muro, gente que se levantó en contra de que no construyeran el muro. Pero también vimos que hay enemigos internos y enemigos externos para la construcción del muro. Eso, y como lo llevamos lo vamos como comparando con lo que es la oración. Estamos hablando de muro, pero hablamos de muro de oración. Y para usted edificar el muro de oración siempre encuentra enemigos, tanto externos como internos. Internos, entre usted está el desánimo, la pereza, muchas cosas. Y están los externos, que es la gente que se opone a que usted construya el muro. Y esta noche es cuando se construye el muro, necesita organización para cuidarlo. Cuando se construye el muro, se necesita organización para cuidarlo. Y empezamos diciendo que cuando Nehemías hubo terminado la construcción del muro, a pesar de las dificultades que se le presentaron, él lo terminó. Lo primero que hizo fue organizar bien las cosas. Organizó la ciudad, la comunidad y estableció un orden, tanto espiritual como administrativo. Nehemías tuvo que regresar a Persia para rendir un informe al rey en cuanto al trabajo que había realizado acá en Jerusalén, pero él no dejó las cosas a la deriva. Antes de irse a Persia, hizo lo siguiente: organizó para velar por el muro, para cuidarlo. Primero, dice que encargó el pueblo en manos de siervos de Dios, gente responsable. Las cosas del Señor no se pueden poner en gente irresponsables o neófitas. Nehemías buscó gente responsable y como él se iba, encargó al pueblo en manos de siervos de Dios, pero era gente responsable. Y lo que dice allí el versículo 1 y 2 del capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Cuántas cualidades tenían esta gente? Ananías y Ananí. Dice que era un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías no podía dejar en manos de cualquiera la obra que había hecho. Nehemías tenía que cuidar el muro que había construido.
No podía dejarlo así. Bueno, lo construyó, pero ahora que quede allí como sea. El muro, cuando construimos el muro de oración, tenemos que cuidarlo, no descuidarlo. Porque el enemigo siempre trata de hacer grietas en el muro, trata de hacer agujeros, o también a veces le dejamos la puerta abierta para que él entre. Entonces hay que cuidarlo, hay que tener ese valor, hay que tener esa diligencia, el muro. Y también cuando tenemos que responsabilizar a alguien en lo que tiene que ver con la iglesia, tenemos que buscar gente responsable, gente que esté dispuesta aún a dar su vida si es posible por lo que Dios ha puesto en sus manos. Lo segundo que hace Nehemías es que recomendó algunas prevenciones contra el enemigo. Nehemías recomendó prevenciones a la gente que dejó encargada en contra del enemigo, versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancádlas. Y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Lo primero que Nehemías dice es que las puertas no se pueden abrir, porque entra ¿quién? El enemigo. Que no abrieran las puertas. A veces nosotros estamos construyendo el muro, lo que decía mi hermana Lilian. Estamos buscando al Señor en ayuno, en oración, venimos a los cultos, ayunamos, leemos la palabra, pero le dejamos las puertas abiertas al enemigo. Más que todo a veces en el hogar. En el hogar, las puertas se las damos abiertas y el muro es destruido. Le dejamos agujeros por donde él se mete y nos rebeldiza a la familia. Pone en contra, las relaciones de pareja, hay fricción, no hay comprensión, no hay entendimiento, no hay respeto, no hay consideración, pero yo soy un hombre de oración. Usted es una mujer de oración, buscando al Señor, sirviendo al Señor en la obra. Pero ¿qué hacemos? Mire, cuando Israel iba a salir de Egipto, que iba a salir ya de Egipto, usted sabe que Faraón le puso muchas trabas, pero después dijo que se fueran. Dijo, váyanse los señores, los mayores, pero déjenme ¿a quién? A los niños. Pedía a los niños que le dejaran a los niños. A veces el enemigo no se pone furioso conmigo porque yo esté en la iglesia, porque yo esté sirviendo, porque yo esté adorando, porque esté buscando al Señor, pero yo le estoy dejando a los niños a él. Los niños a él. Y estuvimos en una iglesia donde nos decía una señora que vemos la pareja en la iglesia, el papá y la mamá en la iglesia, orando, buscando al Señor, en ayuno, en oración, pero los hijos a veces no saben de dónde están. Ni en la casa se encuentran porque se van a otros hogares a ver muñequitos con otros amiguitos. Entonces, de pronto vemos que el niño, ¿por qué está rebelde? Pero es que le abrimos la puerta. Nehemías dijo que la puerta había que atrancarla. Bendito sea el Señor. Dice, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Hasta que caliente el sol, no se pueden abrir. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Por qué tenemos que velar primero nosotros? Por nuestra casa, por nuestra casa, por nuestra familia. Si estoy construyendo un muro, yo tengo que velar primero es por la casa. Si usted lee el capítulo 3 de Nehemías, encuentra que la gente restauraba, pero primeramente en su casa, frente a su casa. Yo no puedo pretender de restaurar o construir muros en la casa de otro o en la vida de otra persona cuando yo no tengo la mía reparada, cuando yo no tengo el muro construido. Por eso Nehemías, cada uno delante de su casa, cada uno velaba delante de Dios por el bienestar, por el crecimiento, la organización, el avance de su casa. No estaba interesado en otro, sino siempre que su casa estuviera bien, no le diera entrada al enemigo, sino allí buscando siempre que el muro fuera bien custodiado,
bien vigilado por los demás. Lo tercero que Nehemías hace es que reunió al pueblo para establecer los verdaderos israelitas, los comprometidos realmente con Dios y con la obra. Reunió al pueblo para así establecer los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, los que estaban bien comprometidos con la obra, los que estaban bien comprometidos con el pueblo, los que estaban bien comprometidos con Dios. Versículo 5, capítulo 7, verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y acuérdese, cuando él hace eso y en cuenta que muchos de ellos se habían mezclado con gente no israelita, no judíos, sino con extranjeros, tuvieron que apartarlos. Ese es como un autoexamen. El Señor quiere que nos hagamos autoexamen. ¿Qué extraño, qué extranjero está viviendo en mi vida? Hay cosas, hay vicios, caprichos, hay costumbres, hay tradiciones que yo creo que son de mucho valor. Pero cuando me enfrento a buscar al Señor, cuando el Señor me confronta con su palabra, con el Espíritu Santo, me hace entender que eso que está en mí o en mi familia, en mi hogar, donde sea, tengo que echarlo a un lado, porque eso es algo que está siendo parte ahí, que no es de la familia, es algo extraño que ha venido. No ha venido, o sea, algo extraño que ha llegado, pero que no viene de Dios. Tenemos que hacernos autoexamen cada día. ¿Cómo estoy? Pablo decía, yo cada día muero. Era que Pablo se hacía autoexamen y descubría cosas en él que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios y tenía que dejarla. Mañana hacía lo mismo y así cada día. Estamos llamados a hacernos introspección, que es meternos nuestros ojos hacia adentro para ver qué hay que no agrada al Señor. Eso es hacer lo que Nehemías hizo, establecer los verdaderos israelitas, o sea, las buenas costumbres, los buenos principios y valores que yo debo de usarlos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si el muro está construido, yo debo ver quiénes están alrededor del muro. Pero yo tengo el muro construido, pero todavía hay cosas que no son realmente de la familia, sino que son extranjeros. Cuando hablo de la familia, hablo de las prácticas que tenemos como cristianos. Porque hay prácticas que yo creo que son buenas, pero delante de Dios son malas. Son malas. Nehemías confronta al pueblo con la palabra a través de Esdras. El sacerdote Esdras, en una reunión pública, leyó el libro de la ley, que en ese tiempo eran rollos. No era como ahora que tenemos la Biblia, que es fácil de cargarla y de leerla. Parece ser que desde los tiempos de Josué, el pueblo no tenía una asamblea como esa, donde la palabra ocupara el primer lugar. Esta palabra llegó al corazón de los asistentes y trajo como resultado muchas cosas. Vamos a ver lo que trajo resultado, el oír la palabra. Después de construir, nosotros si construimos el muro en nuestra vida, y ese muro nos motiva a escuchar la palabra. No se concibe que una persona que tenga una vida de oración con el Señor, pero no viene a los cultos, no viene a los servicios. O sea, no viene a escuchar la palabra. Y cuando nosotros tenemos una vida, cuando hay ese fervor de oración en nuestra vida, hay deseo de escuchar la palabra. Hay deseo de escuchar el consejo de Dios. Después que construyen el muro, eso es lo que hace Nehemías. Y esa palabra cayó muy buena en el corazón de esta gente. Los conmovió, les tocó la fibra más profunda de su alma,
porque tenían ya venían con esa vida de oración, con ese muro que ellos habían construido. Lo primero que hacen cuando los confronta con la palabra es que estuvieron atentos a la palabra. Estuvieron atentos. Yo debo estar siempre atento al consejo de Dios, porque de tantas palabras que dice la persona que está enseñando, que Dios le está usando como ministro, como instrumento, tan siquiera una me habla a mí. Dice capítulo 8, versículos 2 y 3. Capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Y el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro ¿de qué? De la ley. Hermanos amados, empezaron cuando venía amaneciendo. Empezó Nehemías a leer la palabra en una plaza donde había sol y nadie estaba sentado. ¿Y cuánto tiempo duró? Hasta mediodía. La gente se le olvidó tal vez que no había desayunado, que tenía sed y no tomaba agua, que había dejado tal vez la casa sola. Estaban pendientes a la palabra que el Señor le estaba hablando. Estaban saboreando la palabra de Dios, porque había sed de la palabra. Porque desde los tiempos de Josué hasta ese día no se hacía una asamblea donde el centro de la asamblea fuera la palabra del Señor. Había sed, había hambre. Y usted puede leer de allí en adelante y encuentra cómo la gente lloraba, cómo la gente se conmovía al oír la palabra, cómo la gente le pedía perdón al Señor por lo que habían dejado la palabra que estaban escuchando. Lo segundo que hace la gente cuando escucha la palabra es que se humillaron y adoraron. Hermano, la palabra del Señor en nuestra vida nos motiva, nos mueve, nos impulsa a adorar a Dios y a humillarnos a Él. Desde el Génesis hasta Apocalipsis nosotros encontramos de hombres y mujeres que cuando escucharon la palabra del Señor se humillaron, cayeron de rodillas al escuchar la palabra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Eso lo produce la palabra. Y cuando hay un muro de oración y el efecto de la palabra nos lleva ya a humillarnos y adorar al Señor. Versículo 6 del capítulo 8. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Bendito sea el Señor. Eso lo hizo la palabra. Alzaron las manos y dijeron, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pero cuando Esdras los bendice al pueblo, cuando Esdras profiere bendición al pueblo, dijeron todos amén, amén, a una sola voz. Y además de eso, levantaron sus manos, adoraron al Señor, se humillaron ante Dios y se inclinaron a tierra, porque sabían que estaban ante la presencia del Dios todopoderoso y sublime. Que Dios estaba tratando con ellos, que ellos habían dejado una vida sedentaria, una vida de negligencia, una vida donde no le interesaba casi estar buscando las cosas de Dios. Pero ahora el muro que habían construido los motivaba a eso. El muro que habían construido era el que los llevaba a hacer lo que estaban haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tercero que hacen es que renovaron la fiesta del tabernáculo.
El construir el muro en nuestra vida produce alegría, produce gozo, produce de todo lo bueno para el Señor. La construcción del muro y el escuchar la palabra traen a esta gente la renovación de la fiesta de los tabernáculos. Dice el versículo 17, estamos en capítulo 8, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, bendito sea el Señor. Hubo alegría muy grande. Hermano, cuando la iglesia se reúne, cuando el pueblo se reúne, cuando la familia se reúne y tenemos esa vida de oración y dependemos de la palabra, el Espíritu Santo se encarga de derramar gozo, alegría y felicidad en nuestra vida. Y asumimos las cosas siempre hacerlo para la gloria de Dios. El pueblo se levantó y reconocieron que habían dejado una fiesta donde ellos se reunían para glorificar el nombre del Señor y para ellos gozarse como familia, como hermanos del pueblo de Dios. Eso hacían ellos. Y lo hicieron, y dice la palabra que hubo alegría muy grande. Bendito sea el Señor. Lo cuarto que ellos hacen por la palabra que habían escuchado y por el muro que habían construido es que duraron 7 días en culto, ya que de los tiempos de Josué no celebraban estas fiestas al Señor. 7 días de fiesta, pero era culto todos los días. Capítulo 7, versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito que ellos tenían. 7 días. Fue una campaña. Fue un evento de 7 días. Y el último día se reunieron todo el pueblo en asamblea para comer, para beber juntos, para compartir juntos, después de 7 días de búsqueda. Después de 7 días de búsqueda. Bendito sea el Señor. Lo quinto que hace esta gente después de la construcción del muro y escuchar la palabra, compartir la palabra, es que hicieron ayuno congregacional. En silicio, actitud de congoja, ayuno congregacional. ¿Qué más produce la palabra en nosotros? ¿El deseo de qué? De ayunar. El deseo de ayunar. Cuando nos metemos en la palabra, a través de ella descubrimos las promesas que Dios tiene para nosotros. Y el 99% de las promesas que hay en la Biblia para usted son para aquí en esta tierra. Son para gozar, disfrutarlas aquí. Entonces, cuando descubrimos eso que descubrimos nos motiva a buscar la presencia del Señor. Nos motiva a entregarle cada día más nuestra vida a Dios. Nos motiva a tener esa vida de comunión con el Señor y la búsqueda de lo que Él tiene preparado para mí. De lo que Él tiene preparado para mí. ¿Cómo lo buscamos? A través de la palabra y a través de la oración y el ayuno. A través de la oración, la palabra y el ayuno. Hay una doctrina por ahí que rueda que dice que el ayuno está pasado de moda, que el ayuno ya no es, que el ayuno fue en el Antiguo Testamento, que ya eso no se usa. Cristo ayunó fue en esta era. ¿Cuántos días se hizo? Seguido, 40. Pablo ayunaba, y cuando Pablo ayunaba, la iglesia ayunaba, fue donde el Espíritu Santo habló y les dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé para algo grande que tenía para ellos. La iglesia de Jerusalén
Dios se le hablaba a través de los ayunos. En el libro de Apocalipsis encontramos que Juan ayunaba y en el ayuno Dios le reveló el Apocalipsis. Hermano amado, esa doctrina es satánica, diabólica, pero la Biblia me dice que mientras estemos aquí debemos de ayunar y allí estrechamos más la relación con el Espíritu Santo. ¿A cuánto le ha hablado el Señor a través de un ayuno? Y el ayuno es para quebrantar la carne, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia y un acercamiento más al Señor. Él no necesita ayuno, el que lo necesito soy yo. Pero en el ayuno Él me atiende, Él me habla. Ese es un momento de a solas usted con el Señor. Por eso, aunque esa doctrina siga haciendo su función y la siga enseñando, la iglesia Belén, mientras estemos en esta tierra, ayunaremos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y este pueblo hizo ayuno. Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Era demostración de arrepentimiento, de congoja, donde estaban demostrando que se arrepentían de lo que habían hecho. Se humillaban delante de Dios y Dios les escuchó. Lo otro que ellos hacen es que renunciaron y se apartaron de los extranjeros. Hay cosas en mi vida que yo tengo que renunciar a ellos, que son extranjeros. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todo lo que yo debo tener es nuevo. Todo lo que yo tener debe ser propio de parte de Dios. Si hay otra cosa que hay en mí que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, es extranjero. Yo debo renunciar a eso. Yo debo renunciar. Porque a veces tenemos defectos, yo creo que son virtudes. Hay cosas que nacen, crecen, se envejecen con uno, que son de gran valor para uno. Y no los queremos dejar. Y eso impide que Dios me dé la bendición que tiene para mí. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y de tu tierra, y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham se fue, pero ¿a quién se llevó? A Lot, al sobrino y hijo de crianza. Se lo llevó. Lot para Abraham era de mucha estima, de mucho aprecio, casi más bien que Abraham sintiera lástima de Lot, porque había quedado huérfano. Y lo llevaba donde lo llevaba. Pero Lot estaba sujeto a Abraham. Estaba sujeto. Pero cuando ya Lot creció, que se hizo poderoso, ya no estaba sujeto a su tío. Y resulta que en cierta ocasión, como ya él también se había crecido, se presentó problemas entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. Pero Abraham, que era un hombre sabio, le dijo, no haya altercado entre nosotros, porque somos hermanos. La tierra está delante de ti, coge tú y lo que me dejes, eso agarro yo. Bueno, y eso hicieron. Dice la palabra en el capítulo 13 de Génesis, versículo 18, que después que Lot se apartó de Abraham, fue que Dios lo llamó y le dijo, ven acá, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. O querían decir, quien perturbaba lo que yo quería darte era Lot. Tenía que renunciar a él. Mientras que estuvo con él, no pasó eso. Vamos a buscarlo para que vea que se dice 13:18 de Génesis. Bendito sea el Señor. Hay muchos Lot en nuestra vida. Hay extraños en nuestra vida que tenemos que echarlos. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 18.
Vamos al 14, versículo 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿qué le dijo? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Quién impedía que Dios le mostrara la promesa a Abraham? Lot. ¿Cuál es el Lot que hay en tu vida o en el mío? O en mi vida. ¿Cuál es lo extraño que hay en mi vida? ¿Cuál es el Lot que se ha crecido? De pronto yo le dije, hay cosas que nacen con uno, crecen y se envejecen. Y yo creo que no me hacen daño, pero se van creciendo, se van creciendo, se van creciendo hasta el momento que estorban la bendición de Dios en mi vida. Estorban que Dios me dé la promesa que tiene para mí. Mientras Lot estuvo con Abraham, no pasó nada. Pero Lot, en un momento Lot estaba sumiso ¿a quién? Siempre, un tiempo estuvo sumiso ¿a quién? Lot dependía de Abraham. Lot dependía de Abraham, pero Lot se creció. Lot se creció y era un estorbo para Abraham recibir la promesa. Y era un estorbo para Abraham recibir la promesa. Hay cosas en mi vida que impiden eso. Cuando el Señor llamó cuando estaba Bartimeo a la orilla del camino, que oyó donde venía Jesús, y ya empezó a gritar para que el Señor le diera la vista. Bartimeo tenía una capa que le había dado el Imperio Romano. Parecía, aparentemente era buena, pero esa capa estigmatizaba a la persona. La capa era tan grande que de día le servía para cubrirse del sol y en la noche del frío. Pero tenía una numeración delante y detrás, como los chalecos de los mototaxistas. Eso le hacía merecedor de una limosna. Mendigo que no tuviera eso, no recibía limosna. Entonces aparentemente era bueno, pero esa capa lo esclavizaba. De él dependía de su capa. La vida de Bartimeo dependía de su capa. No dependía de nadie. Pero cuando oyó donde venía Jesús y empezó a gritar, y la gente le decía que se callara, pero Jesús le dijo, díganle que venga. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo cuando oyó que le dijeron, te llama y te está pidiendo que vayas allá? Dice que se quitó la capa y la arrojó y pegó un brinco, un salto, y corrió en dirección de Jesús. Botó lo que era de gran valor para él, porque se había encontrado con el que podía solucionarle el problema que él tenía. El que podía darle la vista y aún la vida eterna. Bendito sea el Señor. Bartimeo sabía que al encontrarse con Jesús ya no iba a depender más de esa capa. Ahora dependía totalmente del Señor. Hermano amado, tú te has encontrado con el dador de la vida. Yo no sé de qué capa dependías, pero ahora tú dependes del Señor. Dependes de Él totalmente. Ya no dependes de capa, sino del Señor Jesucristo, que es el dador de la vida. Por eso el Señor quiere que nosotros nos apartemos de los extranjeros, de las cosas que hay en nosotros, lo que impiden que Él derrame su bendición en nuestra vida. El Señor nos tiene promesa a cada uno de nosotros. A veces son muy dados al que dirán. Yo no hago esto porque ¿qué va a decir la gente? Valoramos más la sociedad, valoramos más los que aparentemente son amigos, valoramos más lo que aparentemente me ha tenido por vida que lo que el Señor tiene para mí. Él quiere que dejemos los extranjeros. Dice el versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie
confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 9:2 de Nehemías. 9:2. Lo que habían hecho sus padres, ellos los arrastraban todavía. Traían esa capa de maldición, esa capa de tradiciones, esa capa de costumbres, pero ese día lo dejaron. Bartimeo no le importó. Él arrancó la tapa y ciertas versiones dice que saltó. Bartimeo sabía que esa capa le impedía que llegara donde estaba Jesús. Porque él era invidente, no tenía vista. Y si corría con esa capa, lo enredaba y caía, y otra vez se paraba y lo enredaba y se caía, tal vez no había llegado. No había podido caminar en dirección de Jesús. El Señor quiere enderezar nuestros pasos. Él quiere que caminemos siempre con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay que dejar muchas cosas que yo creo que son de mucho valor. Son de mucho valor. Mire, ha habido personas que yo le he predicado la palabra y lloran y entienden y saben que es verdad. Dicen, yo sé lo que usted me está diciendo es verdad. Yo sé que el mensaje que usted está diciendo es cierto. Y lloran, digo, pero hace este Señor. No, ahora no, más adelante. Ahora no. Porque piensan que van a decir mis amigos, que va a decir mi compadre, que va a decir fulano de tal, que va a decir esto. Le da más valor a eso. Y por eso no toman la decisión. Pero bendito sea el Señor aquellos que han tomado la decisión. No importa que digan lo que digan, vamos para adelante con el Señor. Bendito sea el Señor. Que somos locos. Pero mire lo de estos locos que vamos por un manicomio de oro. Bendito sea el Señor. Lo último que hace esta gente es que hicieron pacto, o sea, hicieron promesa a Dios de serle fiel, de serle leales. Y fue una promesa firmada por sus príncipes, los levitas y los sacerdotes. Fue una promesa escrita para que no se les olvidara. Por eso la escribieron, porque nosotros somos muy dados a olvidar. Nosotros somos dados a eso, nosotros humanos somos dados a eso. Nosotros estamos aquí y hay una palabra profética, hay una profecía, y sepa que a los 10 minutos o a los 5 minutos, cuando ya vamos a juzgarla, se nos olvidó, nos acordamos por parte. Eso es propio del ser humano. Por eso ellos la escribieron, para siempre estarla mirando. Nehemías 9:38. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La palabra de Dios siempre ha hecho la obra en el corazón del hombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios siempre ha hecho la obra en el corazón del hombre. Puede ser más duro, pero la palabra de Dios hace la obra. Cambia los pensamientos, cambia las prácticas, cambia las actitudes, cambia todo, porque la palabra de Dios penetra en lo profundo de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es una espada más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Hebreos 4:12. Esa es la palabra. Esta es la palabra del Señor, la palabra viva que siempre hace la obra en el corazón del ser humano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Eso produjo la palabra. El Señor quiere, hermano, que usted siga construyendo ese muro, velando por él. Ya que usted lo ha edificado o lo está edificando, organice el muro. Necesita organización para cuidarlo. No hay que dejarlo a la deriva, hay que seguirlo cuidando. ¿Sabe una cosa? Que la organización es parte del avivamiento. Y en un avivamiento sin orden es un caos. Tenemos que apoyarnos en personas que estén dispuestos a ayudarnos. No ese que te está envenenando, que te envenena el oído.
No busques personas que te dicen, no, yo no estoy de acuerdo con ella ahí porque por esto y esto, y a pesar de que están en la iglesia, hablan mal de la iglesia. Bueno, eso pasa en otras partes. Aquí en la Belén eso no pasa. Hablan mal de la iglesia. No estoy de acuerdo con esto, pero sin embargo están ahí. Entonces le dañan el oído al otro. Busquemos personas que estén dispuestos a ayudarnos, a darnos crecimiento, ayudarnos a fortalecernos el uno con el otro. Bendito sea el Señor. Nehemías tuvo una experiencia con alguien que dejó. Resulta que hasta metieron allá en la casa de Dios gente que no era apta para estar allí. Después vino y sacó toda esa gente, entonces sí, el pueblo caminó bien. Bendito sea el Señor. Póngase de pies. Organicémonos para cuidar el muro que hemos edificado. Ayúdenme a orar en esta hora por Mariana Salambay. Es hija de la hermana Luz Marina Salambay, de los hermanos ecuatorianos. Está quebrantada de salud. Ayúdenme a orar por ellos. Dígale al hermano que está solo, vamos a cuidar el muro, dígale, vamos a cuidar el muro. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias porque hemos podido congregarnos en tu nombre para adorarte, para bendecirte y glorificarte. Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos amas en gran manera. Dios de los cielos, sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Dios mío, tú nos guardas y nos ayudas, Señor, porque nos amas con todo tu amor eterno. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y por lo tanto has prolongado tu misericordia hacia nosotros. En esta noche también, Señor, te pedimos por Mariana Salambay. Padre mío, tú la conoces y sabes qué es lo que la aqueja a ella. Pon tu mano poderosa sobre ella y reprende lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús enviamos palabra de vida, palabra de sanidad sobre ella, Señor. Como pueblo tuyo nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. En el nombre de Jesús, bendito seas para siempre. Padre, también ahora bendícenos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir construyendo ese muro, pero también a la vez cuidándolo. Oh, bendice a cada hermano aquí presente, Señor, cada familia aquí presente. Bendito seas para siempre. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, por esta bella oportunidad de congregarnos aquí para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Aleluya.